para quedarnos con la palabra de Dios y poder continuar nuestro día meditando sobre este evangelio del día de hoy. Padre Santo, te pedimos en este momento que tu palabra entre en lo más profundo de nosotros, Señor, y que desde allí germine, que desde allí dé fruto y fruto en abundancia en cada uno de nosotros, que nos vaya convirtiendo, transformando en la persona que tenemos que ser en Cristo nuestro Señor. Amén. Y dice la palabra de Dios así, está acá es el Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículo 1 hasta el 23. Voy a comenzar en el versículo 18, del versículo 1 al 17, habla de la genealogía de Jesucristo. Trae todos los nombres desde el comienzo de la humanidad hasta que llega a Jesucristo. Son 3 veces 14 generaciones. Y bueno, me voy a brincar esa parte. Voy a leer Evangelio de San Mateo capítulo 1 versículo del 18 al 23 y dice así: La generación de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José, y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió repudiarla en privado. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo: José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta: Mirad, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Palabra de Dios. Qué hermosa palabra, mis hermanos, y hoy quiero reflexionar un poquito, que reflexionemos un poquito sobre José. Sobre José, sabemos María, la Madre de Dios, la Madre de Jesucristo, y que el Evangelio pues habla de María, pero hoy quiero enfrascarme un poquito en José. ¿Por qué? Porque estamos viviendo unos tiempos difíciles, muy difíciles, y que se están viendo totalmente oscuros, negros, poniéndose negros, sobre todo eso que viene siendo el aborto, que todos los países, todos los estados están legalizando el aborto. Precisamente ayer, el gobierno de México despenalizó el aborto. Eso fue ayer. Despenalizó el aborto. Ahora ya una persona que quiera abortar puede ir a abortar el bebé de la gestación hasta los 12 semanas, 3 meses. Hasta las 12 semanas lo va a poder hacer y nadie le va a poder decir nada. Eso ya es realidad en México, comenzando desde ayer. Ese paso ha dado nuestro país, alejando a la humanidad, alejando a la gente mexicana, alejando a nuestros parientes, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos de la presencia de Dios, dando pasos agigantados, alejar a la gente de la presencia de Dios, de los estatutos de Dios, de las enseñanzas de Cristo, de la moral, de los principios, de los valores. Y aquí en Estados Unidos, hoy precisamente estaba escuchando las noticias que sabemos, por ejemplo, aquí California es uno de los estados que ya legalizaron el aborto también, y que legalizaron el matrimonio del mismo sexo, y que pueden ellos hacer lo que quieran. El Evangelio del día de hoy nos cuenta la historia de María con José, y me voy a enfrascar a José. José, dice la palabra de Dios, que María quedó embarazada y José pudo mirar que ella estaba esperando un hijo. A José le asaltaban muchos demonios en su cabeza, muchos espíritus malos que le decían: repúdiala, mátala, que la mate la gente, repudia a María, no es digna de ti. Esos demonios
que intentan llevar a la persona a alejarla de hacer la voluntad de Dios, intentan alejar a la persona de seguir los principios cristianos, los principios de Dios. José tenía en ese momento, dice la palabra de Dios en el versículo 19, José su esposo, como era justo y no quería difamarla pues públicamente, decidió repudiarla en privado. O sea que los demonios estaban ahí en su cabeza diciéndole: repúdiala, aléjala, recházala. Por supuesto que al ser rechazada María, José intentaba hacerlo de una manera que la gente no la pudiera matar a María. Por eso dice, siendo justo, no quería difamarla en público. Pero esos demonios ahí estaban en la cabeza de José. Ahí estaban los espíritus inmundos, los espíritus malos, diciéndole que hiciera esas cosas malas, que la repudiera, que la rechazara, que la maltratara, que le dijera de morir, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día estamos viviendo nosotros una época en la cual los demonios, los espíritus malos, que nos están diciendo: acepta el homosexualismo, acepta el lesbianismo, acepta la onda esa de LGBT, acepta todo eso. En las escuelas aquí en California, hoy acaban de aprobar en el condado de Orange, el que si un niño de primaria les dice: oh, no quiero que me digas, está jugando el niño o estoy diciendo lo que sea, y de repente dice: no quiero que me llames José, llámame María. De repente en la escuela le van a llamar María de ahí en adelante. Y le van a poner en sus papeles allí de la escuela María. Y le van a quitar lo de José. Porque el niño lo ha pedido. Y aún más allá, a los papás le comunicarían después de 5 días, según ellos, para llevar al niño al psicólogo o al consejero, para ver si está en lo correcto o no. Y después de 5 días, entonces le decimos al papá. Y dicen que si piensan ellos que si el papá va a reaccionar mal, no le van a decir al papá. Lo van a mantener oculto, y tú vas a llevar a tu hijo, y de repente tu hijo va a estar registrado ahí ya como María en lugar de como José, como se llama. Entonces, ocultamente. Entonces, los demonios, los espíritus malos están actuando para desbaratar las familias, para desbaratar el núcleo familiar, el plan de Dios, para desbaratar el plan de Dios. En el condado de Chino, California, también hoy acaban de pasar esa misma ley, esas mismas leyes del distrito escolar, y aún fueron un poquito más para allá. Ellos están tratando de no decirle a los papás lo que está pasando. ¿Qué va a suceder? Va a suceder que algunos de nuestros hijos o parientes van a llevar a sus hijos a la escuela. Vas a llevar a José a la escuela, y cuando de repente vas a ir a recogerlo, vas a recibir a un José vestido de mujer, porque allá lo vistieron de mujer en la escuela. Y no te vas a dar cuenta, pero cuando se gradúe, su título no va a decir José se graduó, sino que va a decir María se graduó, y ahí te vas a dar cuenta: Chihuahua, ¿cuándo pasó esto? Entonces, es diabólico, es diabólico, es el plan del diablo de destruir las familias, de destruir el plan de Dios. El plan de Dios es magnífico, el plan de Dios es hombre y mujer, el plan de Dios es la familia unida, el plan de Dios es de que las escuelas se dediquen a enseñar matemáticas, biología, ciencia, lenguaje, etcétera, más que no se dediquen a enseñar lo que ahorita quieren enseñar, que son las cosas que no le pertenecen a las escuelas. Todos esos demonios, nosotros estamos lidiando con ellos en la cabeza, igual que José estaba lidiando con los demonios, a repudiar, a rechazar y aceptar las cosas que le venían en la cabeza. Nosotros nos están queriendo inyectar, el gobierno y nuestros líderes de gobierno, nuestros líderes en las escuelas, quieren inyectarnos. En México estaba oyendo yo hace 3 días, 4 días, unos videos que hay algunas mujeres que se están poniendo bravas contra las enseñanzas allá en México. Puedes mirarlo allí en Google, en YouTube.
Ponle allí las nuevas libros, ponle los nuevos libros de las escuelas en México, y ahí le ponen la nueva educación o algo así mexicana. Y estaba diciendo una mamá decía, yo leí el libro que le están dando a mi hijo de matemáticas. El libro es grueso, de matemáticas, gruesecito, y nomás trae como 24 ejercicios de matemáticas. Eso es todo. Todo lo demás que trae el libro no le concierne a matemáticas, son de otras cosas. Y dice ella, y en la página tal, a mí se me olvidó la página, pero dice ella, en la página Julana trae a dos niños besándose. ¿Qué tiene que ver eso con matemáticas? Nada. Y comienza a decir esa mujer, dedíquense a enseñarle a nuestros hijos matemáticas, biología, ciencia, lenguaje, cosas que les pertenecen, y dejen las cosas que no les pertenecen. Esas son de nosotros. Ahora en México esas mujeres estaban diciendo que también dentro de esas enseñanzas les están diciendo que ahora ya los niños no son de ellos, que a los niños no son de los papás, que le pertenecen a la escuela, que le pertenecen al gobierno. Esa mujer estaba diciéndoles, ¿por qué están diciendo eso? El niño es mío porque yo lo parí, porque yo lo tuve en mi vientre, yo lo parí. Cuando tú paras un niño, cuando tú lo tengas en tu vientre, ese niño es tuyo. Este es mío y yo lo voy a educar. Tú enséñale matemáticas, etcétera. Entonces había una gran controversia y pleitos en México. Eso lo miré hace como 4 días. Entonces estamos ante unos demonios, unos espíritus malos que se están apoderando de nosotros. Y como José, nos damos cuenta que esos demonios atacaron a José. Y llega el ángel de Dios y le dice a José, José, hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Va a tener un hijo y le llamará Jesús. Y sabemos que José así hizo. José tuvo la valentía de tragarse su orgullo, de tragarse su dignidad, de tragarse su vanidad, de tragarse lo que él podía pensar como humanamente. Imagínate, yo tengo una novia, de repente está embarazada, por supuesto que tengo orgullo y digo, no, ese hijo no es mío, ¿cómo voy yo a lidiar con ella? ¿Cómo la voy a querer? ¿Cómo la voy a estar? José se tragó sus pensamientos, sus espíritus inmundos, los machucó, los puso en el corazón de Cristo, en el corazón del ángel, en el corazón de Dios, a esos demonios. Y él no le hizo caso a esos demonios, sino que él tuvo la valentía de salir adelante y tomar esa mujer y luchar de ahí en adelante por los principios, por los valores, por la moral de esa mujer y de ese niño. A ti, a mí, a ti que eres católico, a ti que eres cristiano, a ti y a mí nos corresponde luchar por nuestros hijos, por nuestros nietos, que les quieren inyectar cosas demoníacas, que les quieren inyectar cosas del demonio y quieren destruir. Todo eso entra en nuestros hijos y las familias de nuestros nietos van a ser totalmente destruidas. Entonces, es tiempo de que hagamos como José, como nos dice el Evangelio. Luchemos, no nos dejemos enmendrar, no nos dejemos ahora sí que usar, no nos dejemos usar, no nos dejemos que nuestra mente nos laven la mente esos demonios disfrazados de humanos y que quieren poner en nuestras familias enseñanzas que no van con nuestras morales, nuestros principios, nuestros valores cristianos. Sigamos la palabra de Dios, sigamos a Jesucristo, y lo que es verdad, dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Ustedes serán verdaderamente discípulos míos si perseveran en mi palabra, porque conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Eso tenemos que hacer, perseverar en la palabra del Señor. Levíticos nos enseña la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios en Levíticos, no te meterás con una mujer con un hombre como si fuera una mujer. Al hombre le dice, no te meterás con un hombre como si fuera una mujer.
Y a la mujer le dice, no te meterás con una mujer como si fuera un hombre, porque eso es abominación ante Dios. Y si eso lo dice la palabra de Dios, tenemos que estar nosotros bien firmes en seguir la moral, los principios, valores cristianos que tenemos, e inyectarlos a nuestros hijos y tener la valentía, así como la tuvo José, de caminar en nuestros días adelante, rechazando toda enseñanza mala que quieran inyectarle a nuestra familia. Es una invitación que nos hace la palabra de Dios hoy en este día a través del Evangelio. Nuestra hermanita Gloria Cuevas dice que triste que el demonio está ganando en todo esto. Gelatinas Vicky dice, Dios nos ampare y fomente en nuestra familia la fe que necesitamos para no caer en las malas tentaciones. Gloria Cuevas, ya no tienen temor de Dios. ¿Sabe una cosa? Estaba yo hablando con una compañeros de trabajo ayer y una compañera de trabajo me dijo, sí, pues aquí en la escuela está pasando esto. Nosotros trabajamos, yo trabajo en las escuelas y trabajamos en las escuelas. Y dijo ella, no, pues sí, aquí en la escuela está pasando eso, pero es que tenemos que respetar. Y yo le dije, no, ese es el engaño del diablo. Ese es el engaño del diablo, que te hacen creer que tienes que respetar algo que no se tiene que respetar. Lo que se tiene que respetar, le dije, son las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de Dios, la moral, los principios, los valores. Una persona que vive en valores, que vive en moral, que vive en principios, a esa persona se tiene que respetar. Lo que no se tiene que respetar es lo que te aleja de Dios, lo que no viene de Dios. Eso se tiene que anunciar, se tiene que denunciar. Y eso nos dice la palabra de Dios. Le dice, te hacen creer que respetes. Ok, tú lo respetas y te respetan a ti, tus valores. Si tú les dices, yo no creo en esto, yo no acepto esto, te van a meter a la cárcel. Te van a rechazar. Te van a decir, eres discriminador. Entonces no te están respetando. Entonces, ¿cuál respeto hablas? Es un engaño del diablo. ¿Para qué? Para que no luches. Te dicen, tienes que respetar para que no luches. Te lavan el cerebro, te lavan la cara. Se tiene que respetar todo lo que viene de Dios. Se tiene que respetar todo lo que es principios, valores, morales cristianos. Eso sí. Una persona que vive los valores cristianos, la moral, los principios, se tiene que respetar. Pero una persona que no vive en eso no se tiene que respetar. Se tiene que denunciar, se tiene que decir, estás mal. Porque Dios no pide eso, porque Dios rechaza eso, porque Dios dice que es abominación ante su presencia. Entonces le dije yo a la compañera y a los compañeros de trabajo, tenemos que luchar, tenemos que levantarnos. No tenemos que dejarnos nosotros que nos laven el cerebro, sino tenemos que tener nuestra fe bien puesta y vivir nuestra fe católica cristiana y defender nuestros valores cristianos y defender a nuestros hijos, nuestros nietos y a nuestra familia ante todas esas cosas, hermanos. Eso nos enseña la palabra de Dios el día de hoy a través de José, que él salió adelante, dejó los demonios a un lado y él salió adelante con la guía ¿de quién? Del Espíritu Santo de Dios. ¿Con la guía de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces cada uno de nosotros tenemos que defendernos, levantarnos en las armas divinas, en las armas de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios. Bueno, mis hermanos, pues los dejo con esta reflexión, con esta enseñanza. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, que el Espíritu Santo se derrame profundamente sobre ustedes y toda su familia. Que la sangre poderosa nos cubra, nos proteja a toda nuestra familia, a cada uno de nosotros de todo mal. Y que sobre todo le pedimos en este momento con todo el fervor, con todo nuestro corazón, a nuestro Padre Dios, que guarde nuestra alma y la alma de cada familiar que tenemos. Que podamos lograr llegar a esa vida eterna. Que Dios los bendiga, hermanos. Paz y bien.